El Evangelio y su proceso es el título del mensaje de hoy. El Evangelio y su proceso. Ahora tienen que entender por qué las alabanzas que la hermana Raquel escogió, ¿verdad? Porque vamos a hablar del Evangelio. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 28. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. Ver crecer una planta desde que es una semilla o un bulbo es ver todo un proceso que nuestro Dios ha puesto en dicha semilla o bulbo. Todo ser vivo pasa por un proceso de desarrollo y eso nos incluye a nosotros como seres humanos. Empezamos en el vientre de mamá, empezamos a crecer desarrollándonos 9 meses para afuera, pero no nos hemos quedado ahí, seguimos en el desarrollo. Y yo no sé en qué etapa estés del desarrollo, ahí la dejamos. Pero déjame decirte que no se detiene, seguimos y estaremos avanzando, porque Dios ha sometido a toda su creación a un proceso de desarrollo. Toda la creación está así. Todo insecto, toda ave, todo ser marino, todo mamífero, todo reptil, todo está sometido a un proceso. ¿Y qué crees? El Evangelio también. El Evangelio está sometido a un proceso. Las parábolas que vamos a ver hoy nos lo van a ayudar a entender. Así que es importante, abre tu Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33. Ahí estaremos reflexionando. Qué importante es ver lo que Dios nos dice en su palabra. Versículo 31, por favor. Vamos a leer versículo 31, ya está en pantalla. Lea conmigo, por favor, y dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Si usted ha puesto atención, esta es la tercera parábola que nos habla de que alguien tiene una labor de siembra. Yo espero que se haya dado cuenta. La palabra sembrar implica trabajo, tiempo, esfuerzo y soportar lo arduo del trabajo. Lo vimos en la parábola del sembrador, lo volvimos a ver en la parábola del trigo y la cizaña y hoy volvemos a ver esta palabra nuevamente. Un hombre sembró. Número 1, el evangelio y su proceso. El proceso del evangelio empieza con la siembra. Número 1, el proceso del evangelio empieza con la siembra. Antes de que termine el año, propónganse en su corazón ganar un alma para Cristo. Porque ahí puede empezar una iglesia. No lo sabemos. Pero propóngase en su corazón hacerlo. Porque toda labor del evangelio empieza cuando sembramos la palabra. La idea de la palabra de Dios que nos da es que todo empieza con algo pequeño. Toda obra empieza cuando una persona cree. Las iglesias grandes, amados hermanos, no llegaron a ser grandes de la noche a la mañana. La iglesia cristiana más grande está en Seúl, Corea. Pero esa iglesia no empezó de la noche a la mañana siendo grande. Alguien tuvo que creer.
Uno. En el año 2000 tenían 1 millón de miembros. Hay por ahí una toma aérea y los hermanos entran y salen y parece hormiguero. ¿Qué han hecho ahora? Y otras iglesias. Se van a un sector y le dicen, llévate 25,000 miembros. Allá se reúnen. Y órale, denle duro, trabajen duro. Tan duro que una persona exclamó en una ocasión, lo invitó una persona, compañera del trabajo, ven a mi reunión, lo llevó a una célula y lo empezó a invitar y a invitar. La persona rentaba casa y dijo, ya no quiero ir a la célula, ya sé cómo le voy a hacer. Voy a rentar casa en otro sector de Seúl. Y lo hizo. ¿A dónde te fuiste? No, me fui a tal lugar. Ah, perfecto. Célula fulana de tal, ¿puedes visitar a mi compañero que está en la casa fulana de tal, calle tal, colonia tal? Le dijo, sí, allá le cayeron. Recibió a Cristo al final, pero él dijo, qué difícil es escaparse de ustedes como iglesia. Están plagados, dicen, toda la ciudad. Están regados. Amado hermano, así deberíamos de hacer nosotros. Donde quiera que seamos, compartir el evangelio. Todo empieza cuando una persona cree. Y uno de los ejemplos en la Biblia lo tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. No lo busques, Iván. Es la historia del Gadareno. ¿Te acuerdas? Se quería ir con Jesús y Jesús le dijo, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue. Uno. Pero quiero que abras tu Biblia en Mateo 4:25. Ese pasaje sí lo vamos a ver. Mateo 4, versículo 25. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea. ¿Y después qué dice? De Decápolis, porque el endemoniado gadareno, ex endemoniado, era de Decápolis. Decápolis era toda una zona, como decir, la frailesca, el valle, los altos. Habían 10 ciudades. Y la Biblia dice, y le siguió mucha gente de Decápolis. ¿Quién evangelizó allá? El Gadareno. El Gadareno fue el que hizo esa obra, no fue Cristo, fue el Gadareno. Mucha gente creyó, pero todo empezó con uno, con uno. Cristo le lleva el evangelio al hombre Gadareno y le da la orden, continúa este trabajo. Y lo realizó muy bien, porque mucha gente siguió a Cristo. Amado hermano, el proceso del evangelio empieza con la siembra y debemos de sembrar cada uno de nosotros el evangelio. El Señor sembró en uno y se multiplicaron en muchos. La obra que usted hace muchas veces parece no avanzar. Ay, apenas uno. Espérate. A ese uno hay que dedicarle el tiempo suficiente que madure. Dedicarle el tiempo para que sepa evangelizar, compartir su fe. Porque cuando crezca es una explosión, amado hermano. Hay una explosión. Nuestra labor es sembrar y la de Dios hacer crecer lo que sembramos. Tu labor es sembrar y la del Señor hacerlo crecer. Pablo dice en los Corintios, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mi labor, tu labor es sembrar. Así que, ¿cuán importante es que sembremos? Sembremos y sembremos. Y entre más sembremos, más cosecharemos.
Mi desafío, tu desafío, nuestro desafío es comparte el evangelio y empieza a sembrar el evangelio. Amén. Usted ya no me puede decir, pastor, no sé qué decir. Sí sabe qué decir. Sí sabe qué hacer ahora. Pídele a Dios que le quite el temor para evangelizar. Es una oración permanente que debemos de tener. Número dos, el evangelio y su proceso. El proceso del evangelio continúa cuando crece. ¿Cómo era usted que ya tiene varios años en el evangelio? ¿Cómo era usted hace 10 años? ¿Cómo es ahora? Y usted va a decir diferente. Han cambiado muchas cosas en mi vida. Sigo creciendo. Sigo creciendo. Porque el evangelio nunca deja de crecer. Muchas veces predicamos el evangelio con personas no creyentes y queremos que rápido se convierta. Habrá personas que rápido se van a convertir porque Dios ya ha estado obrando en sus vidas, pero hay otras que se llevarán un buen tiempo. Necesitan ser removidos. Hay tierras muy duras. Hay que esperar que llueva para que se pongan un poco blanditas. Y hay que meterles el arado para que se voltee la tierra, para que cuando siembres esté suave y la semilla pueda germinar. Hay personas que necesitan ser remojadas con oración. Por eso yo digo, a la gente lo ganamos con mucha oración y a la gente lo perdemos por falta de oración. Los días de oración los espero, hermanos. Es importante que usted se venga a orar. Es importante que usted esté orando en casa. Hay un horario, 8 de la noche, nuestro horario de todos los días para que usted ore. Necesitamos entender que aún el aspecto espiritual también tiene que pasar por un proceso de crecimiento. Pablo le dice a los corintios que los trata como a niños en Cristo. Y eso nos habla, amado hermano, de que una persona nació, pero se quedó en la infancia. No es normal. Yo le aseguro que si alguno de los niños de aquí, miembros de la iglesia, no crece, el papá se va a preocupar. Órale, doctor, échale fertilizante, porque este chamaco quiero que crezca. No está creciendo, ¿verdad? Porque lo natural es que crezca. En el Evangelio, lo natural es que usted crezca. La pregunta es, ¿qué detiene su crecimiento? Es como la hermana o la mujer que no da hijos, que haya esterilidad. Cuando Dios en Génesis dio la bendición de la procreación, la pregunta es, ¿qué lo está deteniendo? Ah, el creyente debe procurar su crecimiento. Lea conmigo el versículo 32. Lo puedes proyectar, Iván, por favor. Vamos a leer versículo 32. Lo tienen. Lea conmigo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Una semilla crece para hacerse árbol. Llegará en Cintalapa. Adiós. Me fui al internet y busqué semilla de mostaza del Asia Menor. Chum, crecimiento. Y sí, hermanos, es un árbol como de 5 o 6 metros. Y wow,
Cuando el Señor nos está hablando y agarra algo que podemos visualizar, podemos entender. ¿Ha visto usted la lenteja? Esa que sabe bien rico así con, bueno, hasta ahí lo dejo. Más o menos así es la semilla de mostaza del Asia Menor. Muy pequeña, pero que llega a ser un árbol. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Amado hermano, el Señor espera crecimiento numérico, pero también el Señor espera crecimiento espiritual. El Señor espera madurez espiritual. El Señor espera reproducción. Tenemos que entender que en este mundo hay dos reinos, el de Dios y el del enemigo. Un día el enemigo se pasó de listo y le quitó el pastel al Señor, todo el pastel. El Señor le está quitando rebanadas por rebanadas, por rebanadas, por rebanadas. Y una rebanada eres tú, entiéndelo. Pero hay que ir por más. Y necesitamos entender esa parte. ¿Por qué? Porque cada creyente debe de anhelar, debe de trabajar por su crecimiento espiritual y por su crecimiento numérico. Preocúpese por ganar a otro para Cristo. Preocúpese por tener a alguien. Es importante porque escrito está, ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Y lo que Dios quiere son almas para su reino. Eso es lo que Dios quiere, almas para su reino. Es muy fácil venir y dar la ofrenda, ¿verdad? Diezmamos y damos aquí el diezmo. Pero lo que Dios quiere son almas también. Es bueno que seamos fieles, diezmando, ofrendando, dando primicias. Es bueno. Pero lo que más quiere Dios son almas. Es una orden crecer. Podemos ver 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Lea conmigo, por favor, fuerte. Y dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. No te está preguntando si quieres. Dice, creced en la gracia. Una orden. Creced en la gracia. Y gracia es el amor de Dios que se manifiesta en hechos. Conocimiento es la información que necesitas para respaldar tus hechos. Y es una orden, no te está preguntando si quieres. No te está preguntando si lo sientes, porque a mí me han dado respuesta. Es que no lo siento, pastor. Pues lo siento. Pero ahí se va a quedar, no va a crecer, será un enano o una enana espiritual. Crece, dice el Señor. Y la figura de una semilla que se convierte en un gran árbol nos está diciendo, crece. Pero de la semilla al árbol hay un proceso. Hay un proceso. Y en ese proceso muchos vamos a llorar. En ese proceso muchos nos vamos a lamentar. En ese proceso muchos nos vamos a tirar a la cama y vamos a decir, ya no puedo, Señor. Porque el soplete del Señor está purificando su oro, que eres tú, que soy yo. Es importante que usted obedezca la orden de Dios de crecer. No es opcional. Hay que crecer. Y Dios espera crecimiento. Dios anhela el crecimiento y lo espera. Y ojo, amado hermano, no esperes que Dios te prense los pies y te agarre los brazos y te estire y te haga crecer.
Es una figura que estoy usando. Porque muchos no le echan ganas. Pero si Dios pone tus ojos en ti, sin duda alguna lo tiene, tarde o temprano, Él provocará ese crecimiento que no has querido hacer. Hay una orden que cumplir. A Pablo se le dijo, ya que hoy estudiamos a Pablo se le dijo, te voy a enseñar qué es el sufrimiento por mí. Ojo, te voy a enseñar. ¿Y lo enseñó? Claro que lo enseñó. Después Pablo escribe, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Aprendió? Sí, sí aprendió. Pero en el proceso lloró, en el proceso se lamentó y en el proceso un día el Señor Jesucristo tuvo que venir directamente con él y le dijo, Pablo, no temas, porque él como pegó, también le pegaron. Ojo, lo que siembras, cosechas. Amado hermano, necesitamos verdaderamente crecer y lo debemos de hacer intencionalmente. Por eso, amado hermano, le voy a estar recordando su devocional, su estudio de la Biblia. Aquí lo que hacemos el domingo es el refrigerio. Todos los días en casa usted debe de estarse alimentando. Así como desayuna, así como almuerza y así como cena, usted también con la Biblia debe de estar haciendo lo mismo. Nunca creceremos si no disponemos nuestra voluntad a realizarlo, si no disponemos nuestra voluntad a crecer. Hay cosas que Dios te ordena y debemos de obedecer. Dios no la va a hacer, pero llegará el momento en que se moleste y vas a hacerlo porque lo vas a tener que hacer. Siempre está en mi mente cuando Moisés tiró las tablas. Esas tablas que Dios había hecho y siento que esas tablas eran perfectas. Esas tablas donde el dedo de Dios escribió y que en un estado de enojo, de ira y de frustración Moisés las quebró. Pero que después le dijo Dios, sube. Ah, y haces dos tablas para que vuelva a escribir los mandamientos que yo te di, porque tú las quebraste. Moisés era el siervo de Dios, muy consagrado, muy tranquilo, pero había quebrado las tablas y Dios le dijo, las vuelves a hacer. Y yo me imagino a Moisés con su marro y su cincel, cling, cling, haciendo las tablas. Nadie más las tenía que hacer. Y el día que volvió a subir, Moisés subió con dos tablas. Y hay un versículo que dice, y Moisés escribió los mandamientos. Dios demanda responsabilidad. ¿Nos queda claro? Dios nos demanda responsabilidad. Por eso nunca creceremos si no disponemos nuestra voluntad, nuestro corazón a crecer. Usted tiene que ser intencional. Yo tengo que ser intencional. Tenemos que ser intencionales. Desafío. Comparte el evangelio. Haz mucha oración para que haya crecimiento numérico y personal. Punto número 3. El evangelio y el proceso y su proceso. Número 3. El proceso del evangelio llega a establecerse. Versículo 33. Lea conmigo. Dice,
Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así como la semilla fue sembrada y escondida en la tierra, un día creció y se hizo todo un árbol. Por eso los términos de la palabra se hace árbol y hasta que todo fue leudado, nos habla de que el evangelio se establece en un lugar, en un grupo que se llama iglesia. ¿Dónde es la zona menos evangelizada en Chiapas? No, Los Altos está ya bien. La zona de la Frailesca. Hay que estar orando. ¿Hay iglesias? Sí, sí hay iglesias cristianas. Lo hay, pero muy pocas. Y las que hay, muchas no están haciendo el trabajo de la evangelización. Es importante, amado hermano, que oremos mucho para que crezca, se establezcan más iglesias. Nuestra meta debe de ser establecer nuevas iglesias. En cada rancho, en cada colonia, en cada ciudad debe de haber iglesias. Y eso a nosotros nos compromete, porque tenemos el evangelio y tenemos que ir. Por eso es importante que usted comparta. Usted no sabe a quién le va a compartir, pero usted comparta. Porque el día de mañana esa persona le puede decir, pues fíjate que yo vivo en Revolución Mexicana. Wow, Dios nos da un hogar en Revolución Mexicana. ¿Qué vamos a hacer? Pues ir y seguir la obra en Revolución Mexicana. Es importante, amado hermano, muy importante. Nuestra meta debe ser establecer iglesias y empieza cuando sembramos la palabra de Dios. Continúa cuando esa siembra crece y se establece cuando formamos iglesias. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Toda persona debe de escuchar el mensaje. Así como ocupa su tiempo para estar viendo Facebook, también ocupa su tiempo para enviar el mensaje. El video que les presenté hoy de cómo predicar, envíelo a personas no creyentes, envíeselo, que escuchen el evangelio, porque todo tiene que ser leudado. El evangelio es invasivo. El evangelio es de buena influencia en la vida de las personas. Compártalo. El reino de los cielos se debe de extender. El reino de los cielos se debe descender en el reino de las tinieblas. El reino de los cielos es luz y en las tinieblas ilumina a la gente. El reino de los cielos, amado hermano, trae salvación al que está en el reino de las tinieblas que tiene muerte. Compartamos. Piensa en tu familia. ¿Cuántos faltan para Cristo? Piensa en tus vecinos. ¿Cuántos faltan para Cristo? Debemos de evangelizar y debemos de discipular. Nadie crece si no tiene discipulado. Dios ya nos trazó el camino, amado hermano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios ya nos trazó el camino, evangeliza y enseña. La meta, formar discípulos. Ya está establecido. Tenemos que hacer eso. Nuestro desafío, evangelicemos
y establezcamos el reino de los cielos donde se necesita. Tú puedes hacer mucho ganando a una persona para Cristo. Por ahí está una historia, no recuerdo el nombre del predicador ahorita, pero cuando llegó a la iglesia, fue la única visita que tuvo esa iglesia en un año. La persona que estaba en la puerta le dio la bienvenida y fue y le dijo al pastor, pastor, por primera vez en el año tenemos una visita y es un niño. Así que el pastor bajó toda su prédica al nivel del niño. Y ese día el niño recibió a Cristo en su corazón. No volvieron a tener otra visita. Pero el niño se quedó en la iglesia y creció y creció. Y cuando era ya joven, le dijo a su pastor, Dios me ha hablado y me ha llamado al ministerio. Así que fue instruido y empezó a predicar la palabra y empezó a ganar cientos y cientos y cientos y cientos de personas para Cristo. Para nosotros es historia, pero lo reconocemos como el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon. Tú puedes hacer que alguien sea ganado para Cristo y que ese alguien sea usado por Dios de una manera que ni tú has pensado. Por eso es importantísimo que compartamos la palabra. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites leer en tu palabra tus enseñanzas y lo que esperas de nosotros. Somos indignos. Somos indignos de llevar tu palabra porque somos pecadores. Pero es tu palabra la que ha transformado nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a compartirla. Danos de nuevo a todos los que estamos aquí ese valor y esa seguridad. Y cuando hablemos, ayúdanos a recordar lo que ya sabemos. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado en la vida de aquellas personas que aún no te conocen, pero que usted ya las está preparando para que tus hijos les podamos compartir. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.